Hola pescadores, ¿estás buscando cómo elegir la vara si tiene las anillas de stainless steel o de porcelana? ¿Cuál es mejor para ti? Pues bien, comenzamos. Hola, hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta en este canal que se llama Todo sobre Pesca. Hoy estaremos hablando, ya que mucha gente me han preguntado de qué vara utilizar para qué, porque me ven mucho en los puentes. Entonces, en dependencia de la actividad que estás buscando, ya que yo tengo hace ya más de 5 años estas varas, que es la que actualmente en mi país, en Cuba, antiguamente lo que se usaba no era porcelana, era un alambre por falta de escasez, y se ponía un alambre que se le ponía y hacía la imitación de la anilla. Acá ya después fuimos poco a poco pudiendo entrando cosas y pudimos cambiar y se pudo tener las varas de porcelana, pero al pasar con el tiempo se partían las anillas. Entonces te daré diferentes trucos, o ya que ha llegado ya un sistema más moderno, ya que como el sistema de que ha montado ya las anillas como fueran de stainless steel, entonces ya tiene un mejor corrosión, o sea, aguanta la corrosión, evitas el tema de que se parta, porque la porcelana se puede dañar. Un elemento que es bien importante, que tienes que tener en cuenta en el caso de la porcelana, es que tienes que, si una es el peso, ¿sabes? Vas a tocar el material y vas a sentirlo cuando es sólido, o cuando te das cuenta que es como plástico, la textura, te das cuenta que el material es, ¿sabes?, de poca calidad. Evidentemente el precio de la vara, mientras más barata sea, evidentemente los productos, la terminación o la calidad es menor que si una vara que es más cara, la terminación de las anillas son mucho más fuertes y evidentemente la porcelana vale más cara. Esta vara conmigo tiene aproximadamente unos 5 años. Me ha salido súper buena, era bastante cara para su momento. El cabo, que es una cosa que es fundamental, lo busco que siempre sea la marca Fuji. O sea, hasta ahora nunca he tenido problema con esta marca, y me ha salido bastante buena. Los sistemas estos de agarre, o el cabo como se le llama, o el montaje, el furrel, el furry, o como quieren llamarle, que el de la marca Fuji me ha salido muy bueno, igual que las anillas de esta marca Fuji también me han salido pero muy buenas, de porcelana. Que un tip que te puedo dar, ya que el IAE de Pescado en Miami me lo dio y esa no la había pensado. Acá en Cuba también lo puedes conseguir, bueno, eso es un poco más difícil, o en América Latina. Si quieres que te dure más, le puedes echar resina a las anillas. Tú le das como un baño, de resina, se le puede dar, y evita de que cuando se dé golpe la anilla se vaya a rajar, porque esa resina que le estás pasando, o sea, ese baño que le estás dando es como un pegamento y está pegando eso también para que se vaya a dañar. Ella como por dentro, o sea, por dentro evidentemente está pegada, no se va a ir, pero lo que es por fuera puede ser que se te raje. Entonces con ese baño de resina que le estás dando, está evitando que se raje. Entonces es un elemento importante que tienes que tener en cuenta, ya que acá en de la anilla, que son de stainless steel, te evitaste ese problema, ya que una tecnología más moderna, evidentemente va pasando. Eso es lo bueno que tiene la competencia, es muy buena, ya que fuerza a las compañías a buscar productos mejores, y después lo que hace es abaratarla, porque una vez que tiene la tecnología, que empiezan a fabricarla y varias gente empieza a fabricarla, lo que hace es que le bajan el precio. Y eso es lo bueno de la compañía al final, ya que el pescador es que resuelve el problema, consigue buenos productos y a menos precio. Entonces, esta tecnología, todo está en steel, te evitas este problema de que se te caiga la vara. Eso normalmente pasa en los puentes. Siempre recomiendo, como va a haber muchos videos míos, que te recomiendo que la anilla debe estar recostada sobre el muro, te está pegando, no es nylon acá, para que se pueda arañar. Te digo, en cuanto a diseño, igual, ven que tiene el mismo tamaño, las mismas proporciones. Si comparamos, ¿sabes?, una con otra, es lo mismo. Lo único que está variando es que en vez de ser porcelana, ahora está en steel, es mucho mejor. Te quitas el problema de oxidación, de que si te da un golpe y se te raje, se te ayuda evidentemente un poco más cara, que con el pasar de los años evidentemente va a bajar de precio. Igual, en este caso, para no darle promoción a nadie, está igual, cabo Fuji, ¿sabes? Que este sistema lo que busco yo siempre que sea el cabo Fuji.
para que, o sea, me ha salido muy bueno, por eso ya lo he usado varios años, siempre busco eso, que la vara que sea Kao Fuji y las anillas que sean Fuji, ya que esa marca, ¿sabes? Me ha dado muy buenos resultados. Y la vara de trolling, que la anilla son los huequitos pequeños, ya que evidentemente en videos anteriores decía, es para que el nylon salga circular por aquí, y igual es stainless steel, es la ventaja que tiene, ya que te ayuda mucho, ¿sabes? Que la protección que tiene, y ya él evidentemente tiene un baño, bueno, no van a lograr ver acá, tiene las marcas del baño que le dieron, ya que eso evita ese baño de barniz o de resina, evita de que se va a dañar la pieza, todo esto los huequitos, ¿sabes? Ayuda a la resistencia del salitre, ya como digo, se puede caer, no debe caerse la vara, pero si se cae no se va a dañar porque los materiales que tiene son muy buenos, entonces te sale bastante bien. Si estás buscando, como te decía, buscar una comparativa y dices, bueno, tengo una opción o la otra, vete por la que sea más económico para tu bolsillo, porque imagínate, no te puedo recomendar gastar X cantidad de dinero en una vara de stainless steel. Si tienes el dinero, bueno, nada, las anillas, emplealo en eso, buscar que sea de stainless steel, te va a salir mucho mejor, te va a durar mucho más que en caso de porcelana, cuidándola bien, le pones eso y ya está, te quitaste ese problema de arriba. En cuanto a dureza, tienes que leer siempre las varas, te dicen en la parte de abajo, te dicen el tipo de nylon con que resiste y el tipo de acción que está diseñada, para qué tipo de acción está diseñada, ellas siempre te lo dicen abajo, te lo vas a encontrar que te dicen esta parte acá, a esta parte aquí, te dicen qué tipo de acción está, para qué es la vara, entonces vas a probar, como siempre digo, ¿sabes? Coges el puntero a la vara y prueba, ¿sabes? Cuánto flexiona. Eso te va a dar una medida, la vara no se va a partir, ¿sabes? Tú con mucho cuidado las probando, poner el pie, ¿sabes? Pues lo pones que tropiece sobre algo, voy a poner aquí y ve y prueba cuánto flexiona la vara para saber si es flexible. Por ejemplo, esa, probamos y acá vas a ver que esta es más flexible o es más fina, ¿veis? Pero esta como para hacer jigging, para pasar el pollo, para pasar hacer diferentes tipos de cosas artificiales. Yo con esta vara he pegado varias palometas ya, ¿sabes? Es independencia, te digo, varias iguaguas, he pegado, o sea, que Jack Bell, la palometa es el Permi, he pegado varias piezas, ve con flexión así, pero eso lo mata, o sea, la vara no se va a partir. Lo que, mientras la vara más dura, tienes más agarre, más flexión, ¿sabes? Para poder hacer, como ejemplo esta de trolling, que la vara que es más dura, flexiona menos, perdón, y entonces al flexionar menos tienes más palanca para estar haciendo de la otra manera, flexiona más, entonces tienes que aguantar un poco para que le regrese lo que una cosa va con la otra. Aquí en la vara y el carrete son los que trabajan más. En el caso de la vara esta que es flexible, la vara y el nylon está trabajando, y este movimiento que parece bobería, este movimiento que estás viendo aquí con el nylon, que para eso es el nylon, lo mejor el nylon fino, es lo que está matando el pescado. El carrete es lo que está haciendo, aguantando el nylon, pero ya está. Ahí este movimiento que está haciendo, esto es lo que está matando el pescado, lo está cansando. O sea, este movimiento de que la vara sube y baja, sube y baja, sube y baja. En esta posición lo estoy poniendo así, normalmente van a ver mis videos que siempre le pongo la vara jorobada para virar la cabeza. Ese movimiento que hace, que recurva, que revira para atrás, ¿sabes? Que sería, bajó y subió. Este movimiento más el nylon está cansando. Evidentemente el freno que está aguantando todo esto, pero el carrete sufre menos porque ese movimiento de la vara constantemente está haciendo que se canse. Entonces, eso es un plus que te doy para que tengas en cuenta. Entonces, si, como digo, estás buscando, para resumir, estás buscando las opciones entre vara que tenga la anilla de porcelana o que tenga la anilla de stainless steel, en dependencia de tu presupuesto, nada, le metes mano a la porcelana, siempre trata de conseguirte algún tipo de resina o de barniz que le puedas dar, que te quede lo más liso posible, que sea, pero evite que si es el caso que se te caiga, la anilla no se va a partir, porque eso evita, le da compactación. Y si tienes un poco más de dinero y tienes la opción, entonces sí te recomiendo que compres las anillas de stainless steel, que te van a ayudar mucho, ya que es nada más llegar, pasarle un poco de trapo, que sé yo,
y ahí tienes anillas para rato. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, suscríbete, que no muerde y ayuda al canal. Y aquí encontrarás más recomendaciones que te daré en los siguientes videos. Muchas gracias.